Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Mis amigas y amigos, es un privilegio compartir con ustedes una vez más. Daniel capítulo 3, versículo 7 nos dice: Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos, menos 3. Llegó el día señalado. Sonó la música y sucedió lo que el decreto ordenaba. La multitud entera se postró. El versículo repite con insistencia la palabra todos y la fórmula pueblos, naciones y lenguas. Y esa repetición no es descuido, sino el peso mismo de la escena. Un concurso inmenso, venido de todos los rincones del imperio, cae a tierra como un solo cuerpo al primer acorde. La orden se cumplió sin fisuras aparentes. Donde el rey mandó postrarse, todo el mundo se postró. Pero el relato deja resonando un silencio elocuente. El texto dice todos, y sin embargo el lector sabe, porque los versículos siguientes lo dirán, que no fueron todos. En medio de aquella marea de rodillas dobladas, 3 hombres quedaron en pie. El versículo describe la aparente totalidad de la apostasía precisamente para hacer más visible, por contraste, la excepción que se avecina. La grandeza de todos mide la soledad de los pocos. Aquel era el momento culminante de la ceremonia. En un imperio donde la adoración de ídolos era práctica universal, postrarse ante la imagen no representaba conflicto alguno para la mayoría. Hacerlo era, además, prueba visible de la sumisión al rey. Por eso, el gesto colectivo se dio con naturalidad. La multitud no resistía su conciencia al inclinarse, solo confirmaba lo que ya creía. La escena de Dura fue para casi todos los presentes una fiesta de lealtad. Solo para unos pocos fue una encrucijada de vida o muerte. Aquel día, en apariencia, las potencias de las tinieblas obtenían un triunfo señalado. La adoración de la imagen de oro parecía a punto de quedar unida de manera permanente a las formas establecidas de idolatría, convertida en la religión oficial del país. Y detrás de la escena había un propósito oculto. El enemigo esperaba con aquella apostasía universal frustrar el designio de Dios de hacer que la presencia de Israel, cautivo en Babilonia, fuera un medio de bendición para todas las naciones paganas. Si lograba que todos, sin excepción, se inclinaran, la luz que Dios había colocado en aquel imperio quedaría apagada. Así también, cuando al fin del tiempo el mundo entero parezca rendirse a la adoración falsa, la victoria del mal será solo aparente. Bastará un remanente fiel para que el propósito de Dios no se frustre. La historia de Dura anticipa que el triunfo visible de las tinieblas se quiebra siempre contra los pocos que no se doblan. Este versículo desnuda una verdad incómoda. La mayoría no es la medida de la verdad. Todo un imperio inclinado no hizo verdadera la mentira, ni santo el ídolo, ni recta la orden. El número, por abrumador que sea, no confiere legitimidad a la idolatría. La adoración sigue perteneciendo solo a Dios, aunque el mundo entero se la ofrezca a otro. Y aquí se revela también cómo obra el mal. No necesita convencer a cada conciencia, le basta con arrastrar a la masa, porque la fuerza de la corriente hace que resistir parezca imposible, pero Dios no cuenta como cuenta el mundo. Ante el cielo,
Un concurso universal postrado ante una estatua pesa menos que 3 hombres en pie por lealtad a su Señor. La fidelidad nunca se ha decidido por votación. Hay pocas presiones tan fuertes como ver que todos, absolutamente todos, hacen lo que tú sabes que no debes hacer. Cuando la multitud entera se inclina, quedarse en pie se siente como locura, como arrogancia, como estar equivocado por el simple hecho de estar solo. Pero recuerda, que todos lo hagan no lo hace correcto, y que tú seas el único no te hace culpable. La conciencia no se rige por conteo. No midas tu fidelidad por cuántos te acompañan, sino por aquel ante quien respondes. Prepárate para la soledad del que no cede, porque tarde o temprano llegará el día en que servir a Dios te deje de pie en medio de un mundo arrodillado. Y consuélate, nunca estás tan solo como parece. Donde 3 quedaron en pie, un cuarto pronto los acompañaría, y donde tú permanezcas fiel, el mismo Señor está más cerca de lo que crees. Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron ante la estatua de oro. El mundo entero al parecer se rindió. Sin embargo, aquel triunfo aparente de las tinieblas estaba a punto de deshacerse, porque Dios no mide la victoria por el tamaño de la multitud, sino por la fidelidad de los pocos. En medio de un imperio arrodillado, 3 hombres bastaron para que la luz no se apagara y el propósito del cielo no se frustrara. Así ha sido siempre, y así lo mostró de manera suprema aquel que, cuando toda la humanidad se había inclinado ante los ídolos del pecado, se mantuvo solo, fiel hasta la muerte, y por su fidelidad solitaria salvó a los muchos. No temas ser de los pocos. El mundo se inclina, pero el mundo pasa. Permanece de pie con Cristo y estarás del lado que no pasa jamás. Señor Dios, que no mides la verdad por el número ni la fidelidad por la mayoría. Danos valor para permanecer en pie cuando todos se inclinen ante lo que no eres tú. Guárdanos de creer que estamos equivocados solo por estar solos y de doblar la rodilla por miedo a la soledad. Recuérdanos que la adoración te pertenece aunque el mundo entero se la ofrezca a otro, y que ante tus ojos unos pocos fieles pesan más que un imperio arrodillado. Cuando llegue el día en que serte leal nos deje de pie en medio de la multitud, sosténnos y acércate a nosotros como te acercaste a tus siervos en Dura, para que sepamos que nunca estamos verdaderamente solos. En el nombre de Jesucristo, fiel hasta la muerte. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.